Hola, hoy os enseñaré a hacer la sección principal de un dodecaedro conociendo uno de sus lados. Lo primero de todo hay que conseguir las distancias principales de esa sección principal, por así decirlo. Las cuales son la diagonal de cara, bueno, el lado, la diagonal de cara y la distancia entre aristas opuestas. Para eso lo que hacemos es, conseguimos una perpendicular a el segmento que nos dan. Y trazamos una circunferencia de radio el lado. Ahora lo que tenemos que hacer es marcar la intersección entre la perpendicular y la circunferencia para así conseguir otro lado perpendicular. Es decir, al fin y al cabo queremos conseguir un lado que haga 90 grados con otro. Ahora lo que hay que hacer es una mediatriz, la cual no voy a hacer porque en el programa tengo esta herramienta de punto medio, y conseguir el punto medio de este segmento que hemos puesto perpendicular al que ya teníamos. Hacer una circunferencia de diámetro al lado y desde esta punta de aquí hacer una recta que pase por el centro. Es decir, dividir y multiplicar por phi. Ahora encontramos este punto de aquí y podemos unir con un segmento para conseguir la diagonal de cara. Este segmento lo vamos a poner de color azul, mientras que el lado lo vamos a poner de color verde para ir diferenciando. Esto lo voy a poner más fino para que se distinga lo que en verdad necesitamos de lo que no. Y ahora volvemos a hacer exactamente lo mismo, pero con la diagonal de cara. Hacemos así, ahora cogemos con un compás esta distancia. Marcamos este punto de aquí. Punto medio. Y hacemos una recta que pase por este punto medio. Bueno, y hacemos la circunferencia, perdón, que se me había olvidado. De diámetro, distancia... perdón, diagonal de cara. Ay, no. Esta no. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es conseguir este segmento que será la distancia entre caras opuestas y el cual vamos a marcar de lila. Bien, ahora lo único que necesitamos es construir un cuadrado con esta distancia, la de la distancia entre caras opuestas. Para eso pondremos una circunferencia aquí, haremos un segmento, este mismo, el cual voy a poner de color lila, y una perpendicular, la cual vamos a hacer más fina para que no nos confundamos. Y ahora marcamos el punto de intersección entre la circunferencia y esta perpendicular. Aquí. Unimos estas dos partes del segmento y volvemos a hacer exactamente lo mismo. Aquí y aquí y lo vemos aquí. Y aquí y aquí y lo vemos aquí. Tenemos este punto de aquí, que es el cuarto punto de nuestro cuadrado, con el que completamos el cuadrado de la sección principal. Bien, ahora lo más importante es hacer el punto medio de cada segmento. O sea, el punto medio de cada segmento del cuadrado, digo. Se consiguen estos 4 puntos. Y hay que saber que el de arriba y el de abajo son aristas vistas de punta, ¿vale? Por lo tanto, voy a marcarlas como aristas que
al ser aristas, las voy a marcar de verde. Ahora vamos a coger esta distancia, la distancia de un lado, y la ponemos en los puntos medios que hemos marcado a los extremos. Marcamos estos dos puntos de aquí. Este de aquí lo he puesto mal. Aquí punto. Y lo mismo al otro lado. Esto va a delimitar las aristas que estarán en el extremo, las cuales vamos a poner de verde. Y una vez tenemos estas dos aristas, podemos unirlas a las aristas vista de punta en la parte de arriba. La distancia debería ser exactamente igual a la diagonal de cara, ya que lo que dibujamos ahora son caras, es decir, pentágonos vistos, por así decirlo, en horizontal. Le vamos a poner de color azul para distinguirlas. Bien. Estas cuatro rectas, por así decirlo, son caras. Entonces, para ahora conseguir la arista central, por así decirlo, hay que hacer el punto medio del cuadrado, lo cual vamos a hacerlo mediante esta herramienta y si no también se puede conseguir por mediatrices. Y cogiendo otra vez esta distancia y haciendo una recta, conseguimos la arista que se encuentra en el centro de nuestra dirección principal. Marcamos los dos puntos y hacemos la arista de color verde para distinguirla, lo dicho. Bien, ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es unir esta arista con estas caras de aquí. Es importante saber que cada arista, o sea, perdón, de cada vértice salen 3 aristas. Es decir, que de aquí tiene que salir una arista, otra y otra. ¿Pero qué distancia cogemos? Pues la distancia entre la distancia de una arista se pone tanto aquí como aquí. Y estos puntos son los que marcan las aristas de estas caras que son pentágonos. Por lo tanto, unimos con segmentos. Y si os fijáis, tenemos aquí nuestra sección principal. Aquí tenemos dos caras, aquí tenemos otras dos caras, aquí otras dos, aquí otras dos. Y luego están estas que son las que se ven horizontalmente, por así decirlo. Bueno, no es horizontalmente, pero se ven planas, por así decirlo. Pero estas aristas, todas las aristas que veis son dobles. Estas aristas que estoy marcando son dobles. Es decir, hay una arista por debajo y las de los lados, las cuales no se pueden marcar porque está la distancia entre aristas opuestas. Las de los lados y estas de aquí que son de punta no son dobles, solo hay una. Esto es muy importante que se entienda porque nos servirá en un futuro para hacer distintos tipos de dodecaedros. Ya sean con una arista apoyada en el plano horizontal de proyección, como con una cara apoyada en el plano horizontal de proyección, como con el vértice apoyado en el plano horizontal de proyección. Así que bueno, eso es todo. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.